Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si les gusta el material que estamos produciendo, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Así les llegarán las notificaciones de todas las entrevistas que estamos subiendo todas las semanas. Y la intención es llevar este programa hasta 1 de mayo y 8 de mayo del año entrante, que es cuando asumen las nuevas autoridades. Acuérdense que el 1 de febrero se eligen los 57 diputados. Puede ser que se elija el presidente de una vez si es electo en primera ronda, y si no, vamos para el primer domingo de abril en segunda ronda para que el nuevo presidente inicie sus funciones el 8 de mayo del año entrante. Para este programa he invitado a una persona que tiene ya algunos años de estar trabajando un tema que va a ser trascendental en esta elección, que es la comunicación política. Es un estratega, consultor en estrategia de comunicación política. Bienvenido, Ignacio Azurdia. Muchas gracias, Otto. Muchas gracias por la invitación a su programa. Por supuesto, un gran saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Hablemos primero de quién es Ignacio y a qué se dedica, para que las personas que nos están viendo sepan más o menos cuál es el conocimiento que has acumulado a lo largo de estos años en esta materia que está vinculada al tema de la política electoral. Bueno, yo hace algunos añillos, por decir algunos, porque podrían ser bastantes, yo me gradué de politólogo. Yo tengo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ajá. Y después de la licenciatura saqué unas maestrías en España en Comunicación Estratégica y Política. Y desde entonces me he dedicado a la consultoría, a la asesoría, a la docencia, a las capacitaciones, etcétera. Y siempre me han encantado estos temas, ¿verdad? Es decir, a veces me dicen, ¿usted es politólogo? Yo soy politólogo especializado en comunicación política. Es un tema que me encanta, ¿verdad? Entonces, me encanta estar trabajando en esto, me encanta hablar sobre estos temas y, por supuesto, para quienes nos ven y nos escuchan, me pueden buscar en redes sociales. Ahí podrán encontrar algunos análisis que he hecho. Bueno, y para aquellas personas, porque vamos a tener muchos candidatos, claro. O sea, porque Costa Rica además es un país donde proliferan los partidos políticos. Vamos a tener, no sé, tal vez unos 25 partidos políticos en estas siguientes elecciones, y candidatos que requieren de habilidades de comunicación. ¿Ah? Por supuesto. No, claro, la comunicación es inherente a la política, ¿verdad? No podemos pensar, por ejemplo, no solo en campañas electorales, hay que pensar en gobierno también. Podríamos hablar de la estrategia discursiva del gobierno actual, que la estrategia discursiva tiene una lógica clarísima que le ha permitido precisamente, tanto con discurso y tangibles, ¿verdad? Porque el discurso no se le puede eliminar lo tangible, la evidencia que tenemos ahí, ¿verdad? No se le puede eliminar, y entonces esa estrategia discursiva le ha permitido sostener ese más de 50% de popularidad. Hablemos un poquito de eso, Ignacio, porque efectivamente mucha gente cree que una campaña política termina el día de la elección. Y el grupo que gana dice, bueno, hasta ahí llegó todo. Y entonces esa parte de la comunicación con un electorado que se utilizó para la estrategia de comunicación en campaña para diferenciar su producto de todos los otros contendores, claro, y así favorecer el voto que le permitió ganar la elección. Luego viene la parte de gobierno, y en la parte de gobierno se requiere evidentemente tener una relación ahora ya no solo con su electorado, sino con toda la población. Entonces, hablemos de esa parte de la comunicación desde la óptica de quien está hoy, digamos, Rodrigo Chávez, en el poder, porque nuevamente contra esa retórica es que van a participar todos los partidos políticos de cara a la selección del 1 de febrero. A ver cómo se diferencian de Rodrigo Chávez, qué van a ofrecer diferente a Rodrigo Chávez y el chavismo. ¿Quién va a ser el representante que va a representar el chavismo, y cómo ves vos que va a ser la comunicación de esa persona que finalmente tome la bandera del caudal político del presidente? Es una muy buena pregunta, Otto, porque vamos a ver, a veces se habla como de la retórica como si fuera algo extraño, ¿verdad? Y la retórica es parte de la vida. Nosotros todos somos, digamos, ejecutores y receptores de la retórica, constantemente, no solo en política, también en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cuando tratamos de convencer a alguien de algo, ¿verdad? Siempre estamos en esos, y también estamos consumiendo retórica, ¿verdad? Todos consumimos versiones de la realidad, y consumimos versiones de realidad en función de nuestra visión de mundo, nuestros valores, nuestras problemáticas específicas, predisposiciones, etcétera. Para quienes nos ven, pueden ir a buscar, por ejemplo, en Google, los sesgos cognitivos, que es muy interesante, ¿verdad? Cómo nuestro cerebro funciona y cómo procesa la información en función de lo que ya creemos de previo. Pero bueno, en torno a la comunicación política se puede clasificar clásicamente en 4.
La comunicación electoral es la más conocida, ¿verdad? La comunicación de ir a convencer electores, ¿verdad? Y en la comunicación electoral usualmente nos centramos en no convencer a todo el electorado, sino convencer sectores que me pueden llevar, digamos, hacia mis objetivos en las urnas, ¿verdad? No necesariamente ganar las elecciones, pero sí sacar una diputación, etcétera, ¿verdad? O posicionar mi candidatura para estas elecciones y en la próxima ya estar más fuerte para poder aspirar a ganar una elección, ¿verdad? Entonces esa es la comunicación electoral centrada en segmentar una población, ¿verdad? Y ver cómo yo conecto con ciertos sectores de la población. En la comunicación de gobierno, el foco se amplía. Es decir, ya no solo un gobernante está dirigiéndose a sus electores o sus potenciales electores, sino que está buscando construir legitimidad, que es muy importante, ¿verdad? Porque de nada sirve que te pongan el pabellón, ¿verdad? Sí. En el traspaso de poderes, si no logras convencer ojalá a toda la población, pero una gran mayoría de la población, de que sos un gobernante legítimamente electo y que recibís respeto, no necesariamente aplausos, pero respeto a tu proyecto político y a tu gestión como gobernante, ¿verdad? Las otras dos comunicaciones, que obviamente no vamos a hablar porque no viene al tema, pero la comunicación también de riesgo, que la comunicación de riesgo era básicamente lo que veíamos en pandemia, ¿verdad? Es decir, cómo convencer a la gente de cuidarse, de cambiar su comportamiento, de que quiera cuidarse genuinamente contra el famoso virus, ¿verdad? Y la comunicación de crisis. Comunicación de crisis en situaciones en las cuales hay una percepción generalizada de haber perdido el control, ¿verdad? Entonces, cómo yo protejo la reputación, ¿verdad? Cómo yo construyo a partir de un control de daños, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso le podríamos entrar en otra ocasión. Ahora, en el escenario en que estamos, ¿verdad? Que tuvimos una comunicación electoral particular, en la cual obviamente don Rodrigo Chávez y su partido político entró a esa segunda ronda como entró, ¿verdad? Que entró con pocos votos en comparación al apoyo que tiene hoy en día. Así es, 16% ¿verdad? más luego, o menos. Exactamente, y ya en segunda ronda gana con un 29% del electorado, pero luego, cuando ya es gobernante, en el primer estudio que sale del CIEP, tiene un 79% de apoyo, ¿verdad? Es decir, ahí uno podría, digamos, interpretar de que muchos de los abstencionistas votaron apoyaron a Rodrigo Chávez. No votaron en las elecciones, pero sí lo apoyaban después como gobernante, ¿verdad? También sabemos que ese 79% durante un lapso de un año y medio empezó a caer, ¿verdad? Empezó a bajar 79%, 60 y pico, llegó a niveles del 50%, pero no bajó más del 50%. ¿Y por qué no bajó más del 50%? Porque la estrategia discursiva del presidente Rodrigo Chávez está centrada, hay una correlación clarísima, con sectores de la población que valoran muy negativamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿verdad? Eso es muy importante porque en el 2022... Y a los partidos tradicionales. Claro, y a los partidos tradicionales. De hecho, los partidos políticos son la institución peor valorada en este país, según el estudio del CIEP, 3,6 de 10, y la Asamblea Legislativa, que está compuesta por esos partidos políticos, tiene un 4,5 en la segunda institución peor valorada. Así es. ¿Verdad? Pero también habían otros datos de los estudios del CIEP. En el 2022, el CIEP midió cuál era el principal, al menos, cuál era la percepción de la gente del principal obstáculo del gobierno para el cumplimiento de sus promesas de campaña. Salía que los diputados, más del 50% creía que los diputados. El año siguiente, más del 50% creía que los diputados legislaban por sus propios intereses. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver eso, ¿verdad? Y además empieza a ver datos desde antes de este gobierno, porque ese descrédito de ciertas instituciones no es nuevo. Ya viene incluso desde el 2000, ¿verdad? Con el rompimiento del bipartidismo, la aparición del PAC, los discursos del PAC, los discursos de Otón Solís, etcétera, que no tuvo la posibilidad, no tuvo el contexto favorable para ser presidente de este país, pero ahora sí, ya en esta acumulación de descrédito, ¿verdad? De estas instituciones, de estos partidos tradicionales, por supuesto, podemos ver el caso de Rodrigo Chávez, que también se le suma la gota que derrama el vaso de ese descrédito de la política tradicional de ciertas instituciones con el gobierno de Carlos Alvarado. Un gobierno tan impopular, ¿verdad? Un gobierno que incluso en el contexto, la coyuntura del plan fiscal, lo que hizo fue tomar decisiones en contra de una gran mayoría de la ciudadanía que quería que tomara decisiones diferentes, ¿verdad? Entonces fue como, no, démosle la luz verde por la sala constitucional del plan fiscal, no lo renegociamos, que era lo que la mayoría quería, según datos del CIEP, ¿verdad? Y entonces centrémonos aquí en la Asamblea Legislativa, que me den el apoyo por aquí, pero la ciudadanía la dejó de lado, ¿verdad? Entonces, claro, cuando uno empieza a sumar todo esto, ¿verdad? En este cóctel, todos estos ingredientes, es natural pensar que don Rodrigo Chávez no es una causa del descrédito de esas instituciones, es una consecuencia más. Él tiene un contexto muy favorable para canalizar todo ese descontento, todo ese enojo de muchísima gente que siente que la institucionalidad le ha dejado botado. Entonces, claro,
podemos aquí hablar durante horas sobre el discurso de don Rodrigo Chávez. Muy bien, hablemos sobre ese discurso, pero cuando vemos los datos, hay que también hablar sobre la institucionalidad de los jerarcas. ¿Qué están haciendo esos jerarcas de esas instituciones para recuperar la confianza, verdad? Porque al final es eso. O sea, está bien, podemos criticar a uno u otro gobernante, pero si vemos el contexto, si vemos los datos, si escuchamos a la gente, ahí nos daremos cuenta que donde está la principal responsabilidad, no la única, pero la principal responsabilidad, es en esas instituciones de este Estado de Derecho que tanto queremos todos, ¿verdad?, en Costa Rica, de que deberían estar trabajando mejor para que la gente se sienta realmente representada. Sí, luego de 3 años de gestión gubernamental, hay algo inédito en la historia de Costa Rica, y creo que en muchos países que vos conocés a nivel planetario, en el sentido de que el gobernante mantiene niveles de apoyo muy altos. En Costa Rica no hemos tenido en el pasado alguien que al 3er año haya sostenido esos niveles de apoyo a 8 meses de 8 meses y unos días de las siguientes elecciones. ¿Visualizás que eso vaya a cambiar en el segundo semestre de este año? ¿O visualizás algún cambio en la forma de comunicarse del presidente Chávez, habida cuenta de que va a iniciar el proceso electoral? Yo no visualizo que él renuncie para ir a una nómina de diputados. Lo veo a él como presidente de la República, teniendo a Pilar Cisneros básicamente como vocera estrella junto con el candidato presidencial que ellos vayan a escoger para tratar de mantener esa cuota. Todo depende de los liderazgos, Otto. Es decir, nosotros podemos hablar sobre los temas, pero los liderazgos pesan muchísimo. Podemos hablar de los mensajes, pero los mensajeros son fundamentales. Estamos en un contexto de altísima personalización y no es nuevo. Ya en Costa Rica desde hace ya bastantes años se vota por la persona, no se vota por los partidos. Ahí están los datos, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos esos datos, no deberíamos estar pensando tanto o llevando la discusión a cuál partido político va a ser el opositor principal, etcétera, ¿verdad? Sabemos que el Rodrigo Chavismo va a tener un partido político, alguno tendrá, ¿verdad? Que será coloquialmente como se le llama un taxi, ¿verdad? Y no importará qué partido sea siempre y cuando tengan un liderazgo que logre representar de manera coherente y creíble la continuidad de un proyecto muy personalista como el de Rodrigo Chávez. No se nos olvide que según el CIEP, el apoyo más importante de Rodrigo Chávez es personalista, es un 40% que se mantiene ahí sólido. Entonces, obviamente el reto del Rodrigo Chavismo es sostener ese apoyo, ¿verdad? Sostenerlo y llevarlo al 2026. Yo lo he mencionado en otros programas, hay una electoralización de la gestión y la comunicación de gobierno, porque la comunicación de gobierno no debería ser electoral. Una cosa es comunicación electoral y otra cosa es comunicación de gobierno, lo que mencionamos al inicio. Una cosa es llegarle a ciertos sectores, a ciertos públicos, y otra es una comunicación orientada a construir legitimidad que legitime, valga la redundancia, el proyecto político, ¿verdad? Sobre todo frente a gente que no le ha votado. Entonces, en esta lógica en la cual Rodrigo Chávez y compañía tienen un apoyo tan fuerte y que lo han logrado sostener durante estos últimos años, ¿verdad? En ese 50 más 50, 50, 60%, ahí oscila, ¿verdad? Ellos identifican, al menos esa es mi hipótesis, de que con ese apoyo les basta para llegar a las elecciones del 2026 y atraer, porque ya lo han dicho públicamente, quieren tener la cantidad de diputados que quieren, ¿verdad? Quieren tener obviamente su presidencia, continuar en la presidencia, vamos a ver quién será la candidata o el candidato. Y entonces, en esta lógica, obviamente el objetivo está muy claro, ¿verdad? Sostener ese apoyo con este discurso que ha logrado cohesionar a ese más del 50% de la población con los datos que mencionábamos, y obviamente enfrente está la oposición, que la oposición es muy diversa, ¿verdad? Hay que decirlo así. Es decir, no podemos pensar que, por ejemplo, el CIEP lo decía, los opositores férreos a Rodrigo Chávez son un 29%. Los indecisos o neutros, le dice el CIEP, son 17%. Digamos que pueda una candidatura que quiera cohesionar ese 46% entre opositores y neutros. Es imposible, porque no es una masa homogénea, ¿verdad? Son muy distintos y además hay una orientación ideológica en los partidos políticos, obviamente. En el Rodrigo Chavismo hay un tronco en común, que es esa aspiración, le llamaría yo, a reformar el Estado, a reformar esas instituciones, ¿verdad? Tener esa cantidad de diputados, ¿para qué? Para que en el discurso, al menos, la política piense más en ellos, ¿verdad? Esté más centrada en la gente. Y en la oposición, pues, se podrán centrar, obviamente, en hacer la diferenciación con Rodrigo Chávez. Muy bien.
pero ¿qué alternativa están construyendo, verdad? Y sobre todo lo que le mencionaba, ¿cuáles son los liderazgos que puedan atraer mayorías, verdad? Porque por un lado, obviamente, el Rodrigo Chavismo tiene esa base y querrán quitarle apoyos, porque es un tema de números. Si logra sostener ese más 50%, pues apague y vámonos, ¿verdad? Entonces ese es el reto del Rodrigo Chavismo. Por eso es la pregunta esta, si don Rodrigo Chávez decide renunciar o no a la presidencia. Obviamente también las consideraciones judiciales que hay de por medio, ¿verdad? Pero entonces renunciar para ser parte activa de la campaña, si ve que su candidatura de sucesión en la presidencia no tiene el suficiente efecto arrastre para meterse activamente en la campaña, ¿verdad? Ser cara visible, ¿verdad? Esa sería una decisión, pero si ve que su candidata o candidato tiene la suficiente fuerza, a lo mejor dice, no necesito renunciar y me mantengo aquí, porque igual como expresidente va a tener poder fáctico, no poder formal, ¿verdad? Poder detrás del trono, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ahí está, digamos, el reto del Rodrigo Chavismo, el reto de la oposición, ¿verdad? Si habrá coaliciones, cómo se van a unificar, cuál va a ser el corte ideológico de esa coalición, ¿verdad? Porque las ideologías pesan. Aunque en Costa Rica, digamos, la gente no tenga tan claras sus etiquetas ideológicas, ¿verdad? Decir, soy de izquierda, soy de derecha, soy progresista, soy conservador, pues todos tenemos ideología en la manera en que nosotros vemos el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a unificar en esa coalición a la oposición? Y sobre todo, porque la política es mucho ego, ¿cómo van a definir la candidatura? ¿Quién va a ser el candidato? Yo por eso yo no estoy viendo una coalición formal, de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, porque de todas maneras eso debiera estar definido a finales de julio, y ya el tiempo está pasando, se requiere aprobaciones de los comités ejecutivos superiores de los partidos políticos y luego las ratificaciones de sus respectivas asambleas nacionales, donde se consolida o donde se aprueba el convenio de coalición, y es quién va a ser el que va a liderar, quién va a estar de candidato presidencial, quiénes van de vicepresidentes, cómo se van a distribuir las diputaciones, si la coalición es así de profunda, también con diputaciones, o si cada partido político va con su propia lista de diputados. Entonces lo veo muy difícil, los tiempos no favorecen, y los egos tampoco ayudan. Puede darse sí una coalición, de hecho, cuando alguien, pero ya una vez arrancado el proceso, alguien decide darle la adhesión a otro que ve que tenga un poco más de chances, pero eso sucedió en una campaña, creo que fue el mismo Rolando Araya, en algún momento le da la adhesión a alguien en la recta final, dice no voten por mí, voten por fulano de tal, pero salvo eso, no estoy viendo coaliciones. Bueno, acaba de anunciar que en la política no hay muertos, ¿verdad? Hay personas como en coma, digamos, o partidos políticos en coma. Un partido en coma, que es el PAC, acaba de anunciar que quiere hacer coalición, ¿verdad? Pero ya me pareció leer a alguien del Frente Amplio diciendo que no se va a unificar, porque claro, unificarse con una marca tan desgastada y tan rechazada, ¿verdad? No les conviene, ¿verdad? Entonces, también la pregunta, no solo el tema de las coaliciones, es ver cuáles de esas candidaturas, sobre todo en la oposición, van con doble postulación, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos viendo. Una cosa son sus aspiraciones oficiales y otra cosa son sus aspiraciones reales en las próximas elecciones presidenciales, ¿verdad? Porque algunos podrán estar pensando, no voy a aspirar, yo voy a aspirar presidencialmente, pero realmente lo que quiero es una diputación porque al menos eso es lo que me alcanza, ¿verdad? Entonces, a lo mejor va por ahí la cosa, pero por eso yo insisto, Otto, es un tema de los liderazgos, es un tema de los mensajeros, ¿verdad? Porque si la gente ya está votando por personas y no por partidos políticos, entonces, ¿qué liderazgo van a poner enfrente de la candidatura del Rodrigo Chavismo que pueda hacerle frente, que pueda llenar los vacíos o los talones de Aquiles? Sabemos que un talón de Aquiles muy importante ha sido la inseguridad. Pero la narrativa del gobierno ha sido tan efectiva que ante sus públicos han posicionado precisamente que la culpa es culpa de la Asamblea y el Poder Judicial. Así es, está clarísimo. Entonces, ¿cómo puede la oposición competir con eso? ¿Qué figura de la oposición va a llegar y va a decir, no, yo puedo resolverlo porque no es culpa de ellos y yo sí lo puedo resolver? ¿Qué reputación tiene en una figura de esas? Y además, ¿con qué credibilidad llega, verdad? Porque aquí la pregunta siempre hay que hacérsela. Con una Asamblea Legislativa que es la segunda institución peor valorada en este país, compuesta por las instituciones peor valoradas, que son los partidos políticos. ¿Conviene que un liderazgo de oposición fuerte que pueda traer mayorías venga a la Asamblea Legislativa? Cuando de ahí usualmente salen muchísimos, ¿verdad? Muchas candidaturas salen de ahí porque hacen la carrera política para aspirar a eso, ¿verdad? Entonces, ¿les conviene? ¿Habrá algún liderazgo nuevo, fresco en la oposición que pueda aparecer, que no tenga una losa encima? Pensemos, por ejemplo, en el caso de don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos a lo mejor pensó cuando entró a Liberación Nacional que Liberación Nacional tenía una fuerza más grande, pero cuando llega a la convención y tiene esa cantidad de votantes y han perdido la cantidad de votantes que han perdido, a lo mejor él se arrepiente, dice, a lo mejor me debía haber mandado, dicho coloquialmente, con un partido taxi, ¿verdad? Pero entonces ahora estoy en Liberación Nacional y tengo que
ya hizo en la campaña, para ganar la campaña, ya le levantó la bandera al partido, ¿verdad? Ya tiene una marca asociada de defensa, de liberación nacional, frente a una gran mayoría de la población que rechaza liberación nacional, por un lado. Entonces, ahora, ¿cómo yo compito? ¿Cómo soy liderazgo competitivo por sí mismo con una losa encima de una marca tan desprestigiada como Liberación Nacional en el caso de Álvaro Ramos? Sí. ¿Qué características debería tener? Hablamos de liderazgo, pero a nivel de mensaje, el mensaje que debiera enarbolar estas personas en la oposición, porque tienen un gran reto. Es una buena pregunta. El reto, parte del reto que tienen todos los candidatos presidenciales de la oposición al Rodrigo Chavismo es, vamos a buscar llegar a segunda ronda. Y entonces, para buscar segunda ronda, yo tengo que ganarle por un voto a todos los que están a la par mía. Entonces, es casi que mis rivales están ahí y tratar de ver de qué manera golpeamos allá para que no llegue al 40%, para ver si provoco una segunda ronda. Pero mi lucha es acá, es con todos los que estoy, los 20 candidatos o 15 candidatos que haya de este lado. ¿Cómo lograr diferenciarme de ellos para que la gente me vea a mí como una opción frente al Rodrigo Chavismo? Bueno, el Rodrigo Chavismo todavía no ha anunciado su candidatura. Sí. Podemos sumar también que a lo mejor tienen dudas, naturalmente, pero seguramente no lo han anunciado porque todavía tienen tiempo y lo van a anunciar al filo. ¿Para qué? Para ver quiénes están en la oposición, ¿verdad? Para ir viendo a ver cuál será el mejor candidato o candidata que pueda competir contra estos candidatos que están en la oposición, ¿verdad? Eso es muy importante porque usualmente la gente vota en función de contraste, ¿verdad? Vota por identidad, no solo por propuestas. El liderazgo, digamos, representa propuestas, pero el liderazgo es lo más importante, la figura, ¿verdad? Recordemos la campaña que acabamos de vivir, ¿verdad? Tanto en primera ronda como en segunda ronda. Obviamente, don Rodrigo Chávez frente a José María Figueres, que según los datos, José María Figueres tenía más de un 60% de rechazo, de valoraciones negativas, 62% si mal no recuerdo. Entonces, claro, eso pesa, ¿verdad? El contraste, digamos, la rivalidad directa. Y por supuesto, en la oposición, con la pregunta que usted me hace, Otto, que es muy buena, es, para empezar, no solo el tema del liderazgo, es que la oposición esté midiendo con estudios de opinión o estudios cualitativos, cuantitativos en general, profundos, que caracteriza a ese 29% de opositores férreos, al menos, ¿verdad? ¿Cómo atraigo yo a esos? No solo centrarme en, no, es que voy a ser el diferente, Rodrigo Chávez, porque eso suena más a olfatímetro, ¿verdad? Que no están estudiando nada, que simplemente dijeron, no, es el rival que tengo enfrente, tengo que hacerle la contra, sí, pero ¿cómo hacer esa contra, verdad? Eso por un lado, esos 29%, ¿cómo se caracteriza? Porque estoy bastante seguro que es diverso. Entonces, ¿cuánto de ese 29% es afín a lo que yo puedo representar como candidatura? ¿Verdad? Luego, el 17%, ¿verdad? De indecisos, ¿cómo yo los atraigo? Y también partir de la premisa de que el Rodrigo Chavismo tiene que perder apoyos, ¿verdad? ¿Cómo yo hago una estrategia de desgaste para que pierda apoyos? Porque yo estoy bastante seguro y es normal que lo piensen, que en la oposición dicen, no, cuando ya Rodrigo Chávez no sea el candidato, ¿verdad? Entonces, que la candidatura que sea no va a tener el mismo peso, la misma fuerza que Rodrigo Chávez. Ese es el gran reto del oficialismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo en esa rivalidad directa le quito apoyos? Ahí la pregunta es lo que venimos, o el punto es lo que venimos hablando. Si el apoyo personalista es la base de ese apoyo a Rodrigo Chávez, de ese 40%, entonces Rodrigo Chávez tiene que ver la manera de mantenerse vigente en la campaña, de una u otra manera, ¿verdad? De sostener ese 40% al menos, que es muy competitivo en comparación con una oposición, ese 60% restante, que no va a haber ninguna candidatura que pueda cohesionar ese 60%, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que le menciono, Otto, es, obviamente, identificar un liderazgo, pero el liderazgo tiene que darse en función del contexto. Yo tengo un videito en mi página en Facebook y en YouTube también que se llama ¿Qué son los liderazgos competitivos? Porque a veces hablamos, no, los liderazgos competitivos tienen que ser un tipo muy formado, un tipo muy esto, y sí, está bien. Pero el liderazgo competitivo se produce en función de un contexto. No necesariamente vamos a pensar que Rodrigo Chávez hubiera ganado las elecciones fácilmente en el 2006 o en el 2010, ¿verdad? Era otro contexto. Otro contexto. No demasiado diferente porque ya venía el descrédito de las instituciones, pero no era el momento tan propicio que tuvo en el 2022 y que ha tenido ahora con este enorme desprestigio de ciertas instituciones y sobre todo de los políticos tradicionales. Pero en esa elección también jugó un rol determinante Pilar Cisneros. Claro, por supuesto. Porque fue la que finalmente logró acercarle
un gran caudal al presidente Sí. que le permitió pasar a la segunda ronda, y luego definitivamente Pilar Cisneros ha sido quien le ha endosado mucho Sí. del caudal que ella construyó a lo largo de tantos años al frente de la televisión, se lo pasó al presidente, y hay una relación simbiótica entre ellos interesantísima. No, claro, si Pilar pudiera ser la candidata presidencial, ya estaría decidido. Ya estaría decidido esto, sí. Y ya estaría cocinado. Así es, posiblemente, así ¿verdad? es. Entonces, no, claro, por supuesto, y ella es una figura muy importante. Entonces, la misma lógica esta del 2022, de ellos dos como las figuras principales de esa campaña, pues a lo mejor entonces, dependiendo de cómo evolucione la campaña presidencial de su candidato o candidata sucesora, va a ver si se tiene que involucrar abiertamente, ¿verdad? Sí. Ahí es donde depende si renuncia o no renuncia a la presidencia para ser candidato a diputado, porque obviamente tienen esos dos objetivos, no solo ganar la presidencia, es sacar la cantidad de diputados que quieren, ¿verdad? Sí. Para tener una asamblea legislativa muy afín para las reformas que quieren implementar. Sí. Muchas gracias, Ignacio. Y un comercial, voy a meterlo acá, no me lo dijiste vos, pero como ustedes se han dado cuenta, Ignacio es experto en el tema de comunicación política y es consultor. Así que el montón de políticos que están pensando en ver cómo afinan su discurso, aquí tienen un buen consultor. Pero no solo para candidatos presidenciales, también aquellos que buscan ser alcaldes en el 2028. Hay todo un tema de comunicación política y definitivamente aquí tienen un excelente profesional. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarme en este podcast. Y un mensaje final para las personas que nos siguen. Muchas gracias, Otto. Muchas gracias por ese anuncio publicitario, que conste que yo no se lo pedí. No me lo pediste, pero definitivamente me sale del alma. Definitivamente muchas gracias, Otto, veo que brindas un servicio, brindas servicios de estrategia en comunicación que es valiosísimo, claro, en una campaña política. Bueno, un mensaje que yo puedo dar, Otto, y muchas gracias por esos comentarios, de verdad, es que decirles, recomendarles a los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, de que se salgan de esas cámaras de eco en las que están, ¿verdad? En las cuales simplemente escuchan a la gente afín a ellos, ¿verdad? Que vean un poquito más los datos. Eso es muy importante, ¿verdad? Que se fijen más en los datos, porque la comunicación, cuando hablamos de datos, es también escuchar a la gente, porque en esos datos podemos escuchar a la gente, ¿verdad? Podemos escuchar lo que la gente está demandando, lo que el electorado, en este caso en año electoral, porque la comunicación política no solo es electoral, como le mencionaba al inicio, pero también es escuchar, ¿verdad? Escuchar a la gente, ver los datos, escuchar gente que a lo mejor les dice cosas que no les gusta escuchar, ¿verdad? Por eso hablaba de sesgos cognitivos al inicio. ¿Para qué? Para trabajar más estratégicamente, ¿verdad? Porque no se trata de hacer una campaña política en función de lo que me dicta el corazoncito. Es en función de la estrategia, y una estrategia bien diseñada se diseña en función de datos, en función de investigación del contexto, en función de la candidatura que se tiene a disposición, de cómo comunicar de manera creíble y coherente, ¿verdad? Entonces todo eso suma, y por supuesto invitar a quienes nos ven y nos escuchan, no solo a los políticos, por supuesto, a mis redes sociales, a que conversemos si están a favor o en contra de lo que yo haya dicho. Yo no tengo ningún problema, me encanta la discusión. En Facebook está como Ignacio Azurdia y en YouTube es Ignacio Azurdia CR, el Azurdia con Z, así que invitados y muchas gracias. Podcast con Otto Guevara.